Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al ciclo de conferencias desde las trincheras del arte. El día de hoy tenemos la charla Expresiones artísticas en el movimiento feminista, que nos la dará la doctora Roxana Bravo. Bienvenida. La doctora Bravo es doctora en Historia y maestra en Historia también y en Antropología Social. Actualmente cursa la especialidad en Museografía en la Escuela Nacional de Conservación y Restauración del ENCRIM. Es candidata al Sistema Nacional de Investigadores. Ha realizado 2 estancias postdoctorales en el área Mujer, Identidad y Poder en la maestría en Estudios de la Mujer de la UAM Xochimilco. Fue coordinadora del Museo de la Mujer en la Ciudad de México, entre muchas otras cosas. Ha trabajado temas como la prostitución femenina en la Ciudad de México durante el periodo posrevolucionario y el trabajo sexual femenino en contextos urbanos como la ciudad de San Luis Potosí y Zamora, Michoacán. Ha realizado investigaciones sobre mujeres, religión y participación política en México, en particular el caso de las mujeres sinarquistas. Actualmente colabora en el proyecto Izquierda Mexicana Siglo XX, donde realiza un diccionario biográfico de mujeres de izquierda. Asimismo, investiga sobre relaciones de género en la Guerra Sucia en México y en el grupo de ayuda mutua Adictas a un Hombre. Es autora de más de 15 publicaciones relacionadas con estos temas. El día de hoy, invitamos a la doctora Roxana para que nos platique acerca de las diferentes manifestaciones artísticas que se han dado dentro del movimiento feminista en México y Latinoamérica. ¿Quiénes son? ¿Quiénes están atrás de muchas de las cosas que vemos, oímos o hasta hemos llegado a bailar? Bienvenida, Roxana. Adelante. Pues muchas gracias, Ivonne, por esta felicitación y gracias pues también en primer lugar al Museo Federico Silva de San Luis Potosí por hacerme llegar esta invitación otra vez para hablar de estos temas. Y bueno, pues no sé si ya pueda empezar. No, gracias a ti por haber accedido a compartir con nosotros. Y claro, adelante, es todo tuyo. Sí, voy a compartir mi pantalla para tener esta presentación. Bueno, pues la primera solicitud de esta invitación que recibí por parte de la maestra Ivonne era sobre expresiones artísticas en el movimiento feminista. Y entonces, bueno, pasaron muchas cosas por mi cabeza, muchas temáticas que les quería compartir. Yo no soy especialista en arte feminista, hay otras investigadoras que sí es su tema específicamente de especialización, pero un poco en esta especialidad en museografía que estoy tomando en la ENCRIM y mucho también con estas pláticas que hemos tenido tanto con los profesores como con los mismos compañeros, pues se me ocurrió y más también con estas cuestiones de las marchas, de todas estas cuestiones que se han dado últimamente alrededor del 8 de marzo y de las manifestaciones feministas, pues se me ocurrió hablar de un tema por demás actual, que es el patrimonio y las marchas feministas. Y por eso lo titulé así, poniéndole también como subtítulo una reflexión actual. Y bueno, el día de ayer, precisamente, estábamos hablando en la ENCRIM, ¿no?, sobre estas visiones de patrimonio, ¿no? Entonces estábamos hablando entre los compañeros y algunos profesores, pues de cómo es necesario generar una visión un tanto alternativa, ¿no?, que pueda deconstruir toda esta parte pues muy hegemónica, que indica que patrimonio es lo que el Estado dicte y determine qué es, ¿no? Entonces, hay varias, por ejemplo,
hay como varios filtros. Entonces, toda esta cuestión de patrimonio inmaterial, del patrimonio oral, del patrimonio culinario, bueno, a pesar de que ahora ya hay declaraciones de la UNESCO y demás, muchas veces todo este patrimonio como que se diluye, ¿no? Y siempre está como muy vinculado a lo que dicte pues el Estado-Nación. Y esto pues es un tema muy relacionado con la historia de la misma construcción del Estado nacional, ¿no? Y de la misma identidad de lo que es ser mexicano y de lo que es ser México. Entonces, se van construyendo, ¿no? Estas visiones. También como decía don Luis González, ¿no? Se va construyendo toda esta historia de bronce, ¿no? Aunque decían que él mismo acabó siendo de la historia de bronce por la estatua que hay en su honor ahí en San José de Gracia, en Michoacán, ¿no? Entonces tenemos estas historias de que se puede contar, ¿no? A través del patrimonio, a través de los museos, a través de una serie de elementos, de artefactos que lo van construyendo. Entonces, la propuesta o lo que yo les quería compartir el día de hoy, un tanto también para pues saber si había alguna pregunta, algún comentario, pues sería como analizar toda esta cuestión del patrimonio desde una perspectiva de género, ¿no? Entonces, entendiendo al género como esta construcción sociocultural de la diferencia sexual que va cambiando de una época a otra y de un espacio a otra, y que lo vea esta cuestión como el patrimonio, aparte de ser producto de la construcción identitaria del Estado Nacional, pues como un constructo heteropatriarcal, como ayer nos decía uno de los profesores, que se llama Manuel Gándara, en donde las mujeres pues no siempre tenemos cabida, y si lo tenemos pues es para reforzar el rol de género tradicional. Entonces, bueno, aquí vemos, también no quiero que digan que soy etnocentrista, a lo mejor sí soy etnocentrista, pero muchos de los ejemplos y de los referentes a los que voy a pues los que voy a hablar, pues vienen, ¿no? de la Ciudad de México, porque también, bueno, ya vimos que hubo en este 8 de marzo, el lunes pasado, pues hubo marchas, hubo también ciertas cuestiones en otros estados, algunas muy lamentables, como en el caso de Aguascalientes, pero bueno, mi referente más cercano es a la Ciudad de México. Y aquí tenemos, ¿no? Esta imagen de la Diana Cazadora, ¿no? Entonces, también como esta cuestión del arte, de la belleza y demás, pues está totalmente unido a estos estereotipos, ¿no? Heteropatriarcales. Y bueno, aquí tenemos, esta fue del año pasado, cuando la Diana Cazadora, pues se pintó la pintaron, ¿no? Con esta agua, rosa, ¿no? Que también esa es otra de las, digamos que se ha dado pues no es confusión, pero esto que por qué se utiliza el rosa, por qué se utiliza el morado. Entonces, bueno, mucho de la utilización del rosa es porque las madres y las familiares que buscaban a sus hijas allá en Ciudad Juárez, ¿no? Cuando empieza esta desafortunada ola de feminicidios en los años 90, pues empiezan a usar el color rosa y estas cruces de color rosa. Entonces, por eso se identifica estos colores sobre todo con la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres. Entonces, en este sentido, pues mi propuesta es que el patrimonio se convierta en lo que Teresa de Lauretis, que es una investigadora, filósofa, feminista, pues llama las tecnologías del género, ¿no? Entonces, toda esta cuestión de patrimonio, llámese incluso musical, vuelvo a lo mismo, artístico y demás, pues son construcciones que también están atravesadas por el género. Y las tecnologías de género pues son construcciones dispuestas por tecnologías que norman a las y los sujetos mediante discursos y acciones que producen representaciones que propician el mantenimiento del orden de género, ¿no? Entonces vemos también cómo esta cuestión del patrimonio, o esto que queremos o que se llama como patrimonio, acaba siendo pues otro de, no solamente apuntala, ¿no? al Estado-nación, sino que también apuntala esa misma estructura heteropatriarcal, ¿no? Que también sostiene al mismo tiempo al Estado-nación, el status quo. En el caso de las mujeres,
estas representaciones asignan concepciones de la feminidad que reproducen formas muy puntuales de ser mujer, ¿no? Entonces, bueno, acá en esta fotografía tenemos un claro ejemplo de lo que es el monumento a la madre, ¿no? Entonces, muchas de estas cuestiones, mucho de lo que consideramos patrimonio, aparte no es hecho por mujeres, ¿no? Está hecho por hombres, y desde esta visión, ¿no? Desde esta visión pues muy patriarcal. También, digamos, toda esta serie de manifestaciones o arte que hacen las mujeres, pues siempre hay una discusión en ese medio, siempre pues ha sido vista como de segunda, como que no tiene cierta completud, ¿no? Entonces hay una discusión, ¿no? Eso creo que en el mundo del arte pues es una discusión muy recurrente, ¿no? Y bueno, estas tecnologías del género y estas normas, ¿no? Mandatan el respeto al orden y las normas de género, mismos que sostienen los lugares de subordinación asignados históricamente a las mujeres. Entonces también estamos viendo, vuelvo a lo mismo, como todo este patrimonio o lo que se conoce como patrimonio está apuntalando todas estas cuestiones. Y las tecnologías de género, nos dice de Lauretis, son representaciones culturales que se replican en todos los nichos de la vida social, como en el ámbito de la cultura, en el ámbito artístico, espacios en los que se dibujan los mandatos de género, a veces de manera muy sutil, ¿no? Entonces, si viéramos o analizáramos, por ejemplo, toda esta parte museográfica y demás con una perspectiva de género, pues creo que tendríamos cuestiones bastante importantes. Bueno, ahora tenemos el tema, ¿no? De manifestaciones feministas, arte y patrimonio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no es que las manifestaciones feministas, no es que las marchas del 8 de marzo hayan empezado antier o hace 2 años o hace 3 años, ¿no? A lo mejor eso un poco lo vieron ayer con la doctora Ana Lau, ¿no? Desde la segunda ola del feminismo en México, desde 1975, y desde antes con las sufragistas, ¿no? Con las sufragistas tanto mexicanas como de todo el mundo, pues vemos cómo ha habido una serie de manifestaciones feministas que muchas veces no han pues no son que marchen pidiendo los derechos con flores y demás, ¿no? En algunos casos, pues sí ha habido disputas muy álgidas, ¿no? Pero tenemos ahora esta discusión porque sean, digamos, estas cuestiones de las pintas, ¿no? De todo esto que a lo mejor sería otra cuestión si le vamos a llamar arte, ¿no? Y cómo todo este tipo de manifestaciones, ahora sí, artísticas, feministas, impactan, ¿no? En el patrimonio, ¿no? Porque no van a pintar a cualquier lado, pues no se pinta en la pared de una casa cualquiera, ¿no? De una tortillería, ¿no? Se ha ido a pintar el patrimonio. ¿Y por qué se pinta el patrimonio? ¿No? Es decir, ¿por qué se van y se ponen pintas en el monumento, en el Ángel de la Independencia? ¿Por qué se ponen pintas en el hemiciclo Juárez? ¿Qué significa? Entonces, en esta misma lógica de hacer una deconstrucción de este concepto, ¿no? Del patrimonio a la manera patriarcal, pues podemos ver este arte, ¿no? Estas manifestaciones artísticas como una herramienta de resistencia, ¿no? De resistencia social. Dentro de la teoría social, pues tenemos pues hay toda una serie de teorías y de estudios que nos han demostrado las diferentes formas en que los pueblos y los sujetos y los actores llamados subalternos van desplegando diversas formas de resistencia. Entonces, estaba leyendo, ¿no? Por ejemplo, acerca de estas manifestaciones artísticas de los chicanos, ¿no? En Estados Unidos, de los grupos afrodescendientes y su lucha. Entonces, como toda esta serie de expresiones, ¿no? Si a lo mejor seguramente a Avelina Lesper no le llamará arte, ¿no? No le va a llamar manifestaciones artísticas, pero todo este tipo de expresiones pues se convierten realmente como una herramienta de resistencia, porque hay mucho como la creencia, ¿no? El Vox Populi que dice, pues pintan por ir a rayar los monumentos, es un acto vandálico,
¿no? Y en realidad no, si le damos otro tipo de lectura, una lectura incluso dentro de los movimientos sociales, pues lo vamos a ver cómo son herramientas de resistencia de sujetos, ¿no? De sujetas subalternas que siempre hemos estado, pues, oprimidas, ¿no? En diferentes aspectos y ahora pues totalmente rebasadas por la situación de violencia de género y contra las mujeres que estamos viviendo, ¿no? Entonces, sonará muy trillado, pero pues en México tenemos entre 8 y 10 mujeres que son víctimas de feminicidio diariamente, ¿no? Entonces, por eso esta toma es del año pasado, es el Ángel de la Independencia y está marcado, ¿no? Como México feminicida. Entonces, pero bueno, estas expresiones, pues en realidad son como un acto de transgresión, ¿no? Es un acto de transgresión a este patrimonio heteropatriarcal que busca dar visibilidad y respuesta a problemáticas muy puntuales, ¿no? Entonces, primero y antes que nada, hacerlo visible, ¿no? Llamar la atención. Y muchas veces es a través de este tipo de expresiones que se han podido medio establecer cuestiones de diálogo, ¿no? Pero una de las cuestiones es hacerlo visible, ¿no? Pero en este hacerlo visible, pues también chocan con las visiones tradicionales de las mujeres, ¿no? E incluso el uso de la violencia, que sería otro tema, ¿no? O de manifestaciones que se consideran violencia, en el entendido, pues, de que para las mujeres nos está vedado el uso de la violencia, ¿no? Para protestar, nos está negado el uso de ciertas herramientas, pues, para expresar nuestras necesidades, ¿no? Entonces, lo cual es pues totalmente contradictorio porque se está haciendo una queja a la violencia que sufrimos las mujeres, pero asimismo se nos acusa de violentas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque deberíamos de seguir el rol de género tradicional. Y bueno, entonces tenemos la confluencia de diferentes grupos, ¿no? De feministas, es algo que comentaba hoy. El feminismo, como también ya lo habrán visto con la doctora Ana, pues no es un bloque homogéneo que tenga objetivos totalmente que vayan hacia un mismo lugar. Vamos teniendo diferentes tipos de feminismo a lo largo de la historia y hoy también convergen diversas colectivas, diversas mujeres, etcétera, en este gran parangón que se llama el feminismo. Y vamos para acá. Bueno, entonces, pues aquí tenemos un tema que ha sido, pues durante toda la semana, ha sido de mucha discusión, incluso con, pues hasta con tintes políticos, pero es que en realidad todo este tema es político, ¿no? Y el patrimonio, hablar de patrimonio y hablar de arte también tiene su tinte político. Entonces tenemos estas vallas establecidas en Palacio Nacional que precisamente pues tenían como uno de los objetivos, y así fue planteado, pues defender el patrimonio, ¿no? Entonces, otra vez, cuando lo estuve pensando, ¿no? Pues me venía a la cabeza cómo toda esta cuestión del patrimonio, el patrimonio nacional, es algo que está siempre en estas discusiones, ¿no? Salvaguardar el patrimonio. Entonces, a veces dicen que es un argumento pues muy simplón, decir que les importa más el patrimonio que la vida de 8 o 10 mujeres que son muertas. Bueno, pero en realidad parece un argumento muy simplón, pero es cierto, ¿no? Entonces, hay que salvaguardar, ¿no? Este patrimonio inamovible, ¿no? Porque entonces, si hay una transgresión al patrimonio, pareciera que con ello se va desmoronando, pues parte, ¿no? De la construcción de este Estado en nación. Y máxime, bueno, cuando hoy en día en uno de los edificios que es considerado como patrimonio del Estado mexicano, pues habita el presidente del país, ¿no? Sin embargo, pues aquí ocurrió algo que no sorprendió, pero pues que sí es digno de registrar,
que las mismas vallas, ¿no? Sirvieron como plataforma de denuncia y de expresión artística, ¿no? Entonces vimos cómo los diversos grupos de mujeres, ya fueran en colectivo, ya fueron individuales, pues se dieron a la tarea de escribir los nombres de todas las, de muchas mujeres que están desaparecidas o que fueron víctimas de feminicidio, pusieron flores, pusieron las cruces, ¿no? En ese sentido, estaríamos hablando pues de un acto subversivo, ¿no? Que es reinterpretado y pues también deconstruido, ¿no? Entonces, aquí tenemos pues también materia para discutir acerca de los mismos movimientos sociales, ¿no? Y tenemos, o sea, estas no han sido las únicas, tenemos manifestaciones artísticas feministas y otras no feministas, pero también que tienen como objetivo pues dar visibilidad, ¿no? A todas estas demandas de las mujeres orientadas hacia la denuncia y la solución a los problemas, ¿no? Entonces tenemos como ejemplo, el día que estas mujeres tomaron la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sacan estos cuadros de los, pues ahora sí que de los próceres, ¿no? Mexicanos. Entonces ahí tenemos a Madero y le pintaron, ¿no? El cabello de rosa y demás, ¿no? Entonces como un acto de protesta, ¿no? Pero digamos que a nivel de la opinión pública, pues se ve o se tiene la opinión de que es la primera vez que pasa en México y en el mundo, lo cual pues la historia nos provee varios ejemplos, ¿no? De este tipo de resistencias, este tipo de resignificaciones, ¿no? Pero entonces se ve, es como doblemente transgresor. La primera porque estás ahí rayando, estás maltratando el patrimonio, estás haciendo una intervención en el patrimonio, y número dos, porque lo están haciendo mujeres. Entonces son actos realmente muy, muy transgresores. Entonces, todo esto habría que pensarlo también como si fuera el arte resistencia, como ya mencioné, y el arte denuncia, que va a ser un arte, pues obviamente que no es especializado, pero como todas estas manifestaciones y expresiones, pues realmente surgen de la protesta social. Y bueno, ahí tendríamos otra discusión. Y ayer también en esta clase que teníamos ahí en la INCRIM, hablábamos de estas mujeres, de este colectivo, ¿no? Que se llama Restauradoras con Glitter, ¿no? Entonces es un grupo, es una colectiva que dice que tras, digamos, hacer estas intervenciones, estas pintas en el patrimonio, en este tipo de monumentos, no se va a hacer una labor de restauración hasta que el mismo Estado mexicano, perdón, hasta que el mismo Estado pues dé solución a las problemáticas, ¿no? Entonces, esta también es una propuesta muy interesante porque conjuga, ¿no? Varios aspectos políticos con el mismo patrimonio. Entonces, estas restauradoras con Glitter dicen, no queremos pecar de ingenuas. Algunas hemos escuchado opiniones de restauradoras que no están de acuerdo con dejar las pintas hasta que el Estado nos dé respuestas como mujeres. Sabemos que algunos han identificado esta postura como una invitación a la violencia o a la destrucción del patrimonio, por lo que no nos cansaremos de decir que no creemos que esa sea la vida idónea y sin embargo creemos, como hemos expresado, que las pintas son una muestra justificada de desesperación ante la inacción sistemática para resolver la violencia que aqueja a las mujeres y que en este caso se dio con la legítima apropiación de un símbolo en un momento desesperado, ¿no? Entonces también aquí viene atravesado toda la cuestión del arte con un movimiento social, pero que tiene en todas estas pintas, en todas estas manifestaciones, pues sí se ve como una cuestión muy reactiva y sobre todo muy desesperada, ¿no? Entonces, donde también es una cuestión de que estamos ya tan familiarizados por los medios de comunicación en todos lados, es una cultura ya con tantas manifestaciones violentas que hemos normalizado la violencia, ¿no? Entonces, ya una vez normalizadas este tipo de acciones y también la misma normalización de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Entonces,
pues nada más falta ver los comentarios en redes sociales, en todas estas plataformas, para que veamos el grado de normalización que tanto hombres como mujeres ya tenemos de esta violencia. Entonces, a lo mejor, como vuelvo a repetir, pues es una cuestión también, uno de los objetivos, pues es visibilizarle, ¿no? Quitar de alguna otra manera esta carga de normalización. Entonces, otro de las... tenemos el asunto de la violencia, pero aquí tenemos en esta escena, que también es del año pasado, es un tipo de performance que una colectiva hizo sobre el tema de la legalización del aborto, ¿no? Que es otro de los temas. Digamos, si hay una urgencia, si hay una necesidad, si es algo pues que lo estamos viviendo, esta cuestión de la violencia contra las mujeres, pero también, y como habrán visto ayer con Ana, pues una de las principales banderas del feminismo, sobre todo ya desde la segunda ola del feminismo, pues es el aborto, ¿no? Entonces, bueno, también está esta cuestión que también es muy debatible, ¿no? De decir que son de partidos de derecha o tienen una postura política de derecha, pero son feministas, ¿no? Pero bueno, entonces toda esa gente pues va a tener una postura en contra del aborto, ¿no? Entonces, vamos viendo también cómo todas estas cuestiones, aunque no se quiera, va adquiriendo tintes políticos y no solamente los ha tenido ahora, si uno rastrea todas este tipo de manifestaciones, todo tipo, incluso el arte, ¿no? Otro tipo de expresiones artísticas hechas por las mujeres, pues también tienen una cuestión política, ¿no? Ya lo dijo Kate Millett en los 70, pues lo personal es político. Entonces, bueno, acá tenemos esta fotografía que me hizo, pues me gustó mucho y me gustó mucho porque me hizo pensar, ¿no? Entonces, una vez que ya teníamos como toda esta pues todas estas vallas, ¿no? Y con los nombres, con las cruces y demás, pues viene esta cuestión de derrumbar, ¿no? Derrumbar la valla, pues también como un acto, pues simbólico, ¿no? Entonces, simbólico hacia hacia un estado que parece no ir, ¿no? Hacia la misma figura presidencial, derrumbar esas vallas, ese significado simbólico, ¿no? Y bueno, se destruye y con esto pues también se va parte, ¿no? Se quitó una parte de estos nombres y pues parte del performance, ¿no? Pero sin embargo, pues se sabe que sí hay pues el registro, ¿no? Sí se estuvo registrando todo lo con fotografías, diversas cuestiones de la valla y aquí lo vemos como la fotografía, ¿no? Y como esta misma, como estas mismas expresiones fotográficas, pues también se van convirtiendo no solamente en parte de la memoria y en parte del registro, pues sino también en manifestaciones artísticas. Entonces, me dio esta foto, pues puede y tiene, ¿no? En realidad muchas lecturas, ¿no? Entonces, una de ellas decía que parecía como unos frascos de Chanel número 5 que se habían, ¿no? Que se habían caído, ¿no? Y entonces vemos y tenemos así como si fueran dos bandos, ¿no? Que de esto hablaré en un momento. Entonces, de una otra manera, también estamos hablando que todas estas cuestiones de manifestaciones artísticas en este contexto de las marchas y demás, pues es una cuestión muy efímera, ¿no? Parece que fuera pues un arte, unas expresiones bastante efímeras, ¿no? Un poco líquidas, incluso como diría Bauman, ¿no? Entonces, estas mismas, aquí tenemos, ¿no? La confluencia de pues estas cuestiones artísticas, tenemos movimientos sociales, tenemos género, tenemos política, entonces se convierte, es algo que va más allá entonces de expresiones o manifestaciones artísticas y se va conjugando con otro tipo de factores y tiene muchas interpretaciones como hecho social. Entonces, bueno, yo ayer pensaba, he estado pensando en estos días en los actores sociales de la marcha, ¿no? Sobre todo porque ayer uno de los profesores comentando preguntaba,
¿y por qué creen que hayan, a lo mejor si ellas mismas fueron, si las mismas mujeres fueron, si las mismas feministas, ¿por qué tiraron la valla? ¿No? Y yo le decía, pero es que no sé, a mí ya en todo este contexto de la marcha se me van desdibujando, ¿no? Los actores sociales, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, los grupos de feministas, que no son todas, como ya vuelvo a decir, homogéneas, sino que hay diferentes colectivos, pero también tenemos una serie de infiltrados de unos y de otros lados, y tenemos el papel de la policía. Entonces, esto hace que este como patrimonio de la subalternidad, ¿no? Yo lo llamaría, ¿no? Como esta memoria y este patrimonio producido por los sujetos subalternos, pues se va convirtiendo en algo efímero, una vez más líquido, recordando a Bauman, todo relacionado con la protesta social, ¿no? Al contrario del patrimonio producido y establecido una vez más por el Estado-Nación, que es estático, rígido, ¿no? Parece que no se mueve, ¿no? Y cómo está en disputa, ¿no? Pareciera que muchas de las cosas que tenemos son los patrimonios, los que están en juego, ¿no? Entonces yo lo trato de proteger y yo trato de tirarlo, ¿no? Entonces es una pugna, se convierte en realidad en una arena política en donde el patrimonio va a estar jugando, hay un papel bastante especial, ¿no? Entonces, esta cuestión también de la policía que comentaba con alguien y se ha hecho una discusión en redes sociales porque se juega, ¿no? Sobre todo desde los medios de comunicación y un tanto también desde el gobierno y la política. ¿Qué es la policía? La policía es el brazo armado del gobierno, ¿no? Y que tiene obviamente muchas más ventajas pues que los grupos y los colectivos feministas, ¿no? Pero entonces es un juego maniqueo de género. Entonces, por ejemplo, en muchos de los noticieros, en las redes sociales, se dice, es que pobrecita, Juanita Pérez es policía, es mamá de un niño de 5 años. En ese momento o en esta arena, ¿no? No está siendo Juanita Pérez mamá de un niño de 8 años o de 9 años, ¿no? Está siendo parte de la policía, que es el brazo armado, el brazo ejecutor, ¿no? Del gobierno y del Estado Nacional. Pero entonces se juega con los discursos, ¿no? En esta arena se va jugando mucho con los discursos, entonces se queda como si fuera un conflicto que nada más fuera de mujeres contra mujeres, en vez de decir las cosas como son, ¿no? Es un conflicto del Estado Nacional, del mismo gobierno, contra un colectivo de mujeres que tiene demandas, pues me parece que bastante necesarias, ¿no? Y bueno, pero lo que queda en la memoria y lo que queda en el registro y lo que se discute, pues es cuando alguien, no sabemos quién, y bueno, a lo mejor alguien sí sabe, yo no lo sé, le prende fuego a a los toletes, a los escudos estos de las policías y se prende fuego, ¿no? Entonces, y se vuelve, ¿no? También está ese testimonio, ¿no? Esa memoria, y es lo que va, ¿no? Es lo que se va corriendo, porque es el discurso conveniente, ¿no? Entonces es el discurso conveniente a decir, fueron las feministas, hayan sido o no hayan sido, fueron las feministas, son unas asesinas, querían asesinar a la policía y demás. Entonces, pero en esta bola de discursos, en esta arena, ¿no? Que no solamente es una arena de choque físico, sino una arena de discursos. Entonces tenemos esa cuestión de la policía, tenemos a las mujeres, pero aquí junto en esta misma imagen se ve este patrimonio subalterno efímero, ¿no? Entonces aquí se vuelven a ver Maribel, aquí se vuelve a ver Jacqueline, ¿no? Entonces este tipo de composiciones, ¿no? También serían pues bastante, pues para analizarse, ¿no? Y bueno, ¿cuáles serían como las conclusiones, ¿no? Pues bueno, me gustaría a lo mejor que algunos tuvieran alguna participación, algún comentario.
Pero sí, yo creo que en todas estas cuestiones, sobre todo de las marchas feministas, este tipo de movimientos sociales, de protesta social dentro del feminismo, está ahí también siempre el asunto de las expresiones feministas y también del patrimonio. Entonces yo creo que siendo el espacio, la plataforma que estamos usando, el del Museo Federico Silva, pues también es una plataforma como muy idónea, ¿no? Para empezar a discutir, bueno, ya se ha discutido, pero para discutir cómo juega, ¿no? Todas estas cuestiones del patrimonio, de los mismos museos, de las mismas museografías en lo que se refiere a los movimientos sociales y sobre todo en lo que respecta a los movimientos de mujeres, ¿no? ¿Quién se va a encargar? ¿Quién se va a encargar de registrar esto? ¿No? Porque ayer comentaba, no, es que sí se registró, sí se está llevando una memoria, ¿no? Pero también quién es depositario de la memoria, ¿no? Y sobre todo cómo se va a transmitir, ¿no? A lo mejor dentro de unos años vemos exhibido en alguno de los museos o en Memoria y Tolerancia, a lo mejor vemos una exposición sobre marchas feministas, ¿no? Entonces, creo que es un tema que no solamente corresponde a los estudios de género, a los estudios feministas, a los estudios de las mujeres, sino que también la gente que de alguna u otra forma estamos dentro del ámbito de los museos, de esta cuestión museográfica, pues deberíamos pues de empezar a discutir, ¿no? A tener como realidades pues más cercanas, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso, por esta cuestión de cercanía, esto acaba de pasar el lunes, pues preferí hablar un poco sobre este tema y pues no sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta, algo con lo que podamos pues compartir. Pues muchas gracias, Roxana. Sí, hay varias preguntas que te las voy a ir haciendo una por una para ver si no las puedes ir respondiendo. La primera es, los monumentos del patrimonio condicionan a la mujer a verse y ser de cierta forma. Es una afirmación. Pues sí, yo creo que en conjunto, ¿no? Como decía de Lauretis, ¿no? Si ya lo vimos como un conjunto de otras, con otras cuestiones, culturales, el mismo arte, ¿no? Teresa de Lauretis pone mucho el ejemplo del cine, ¿no? Igual este libro creo que es Julia Tuñón, ¿no? Que habla sobre las mujeres en el cine. Entonces, pues todo esto va generando, obviamente, estereotipos, ¿no? Estereotipos culturales que de una u otra manera, pues los medios de comunicación y ahora, bueno, antes era el cine, la televisión, ahora es el conjunto de los más jóvenes, ¿no? Las redes sociales, los youtubers y demás, pues van impactando, ¿no? En la manera como pues vamos construyendo pues el género. Entonces todo eso impacta, ¿no? Porque es parte de toda la cultura de género, ¿no? Elsa Muñiz tiene este concepto también de cultura de género, en el cual también pues está transversalizado, ¿no? Por cuestiones de clase social y de origen étnico, ¿no? No va a ser lo mismo cómo impactan estas cuestiones no sé, en una comunidad de Oaxaca, a cómo impactan, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Porque también esta es otra discusión. El patrimonio pues no es siempre accesible para todos, ¿no? O ver el patrimonio, a lo mejor si se trata de edificios públicos y demás, pues sí lo podemos ver, pero por cuestiones ya de otro sentido no son tan accesibles, ¿no? Pero todo esto en su conjunto pues va permeando el deber ser femenino y obviamente el deber ser masculino. Te comentan, las pintas en los monumentos son un método de resistencia y de invalidar un monumento que ya no representa a la realidad actual, deja de estar socialmente vigente. Pues sí, puede ser, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos esa visión, ¿no? De que
del patrimonio y tenemos como esa visión de los museos muy tradicionales, ¿no? Entonces casi, y un poco hasta religiosa, ¿no? Tomado de toda esta cuestión de los templos religiosos, ¿no? Entonces todavía hay alguna costumbre de que si pasas por una iglesia te persinas, ¿no? Entonces pareciera que mismos rituales religiosos hacia los templos, hacia las figuras de los santos y de las vírgenes, pues también los tenemos hacia los monumentos, ¿no? Entonces no se debe de mover, ¿no? No se debe de tocar, casi si pasas te debes de persinar, ¿no? Pero vamos viendo, y eso no es una tendencia que nada más se dé en México, ¿no? Por ejemplo, lo podemos ver en muchos lugares de África, cuando han ido cayendo estos regímenes y el apartheid y demás, en el mismo Haití y demás, en muchos lugares se han estado pues por ejemplo las estatuas, ¿no? De toda esta gente que hizo los procesos de colonización, pues han ido a dar el suelo, ¿no? Han sido destruidas, ¿no? Porque es parte de pues de la memoria colonial, ¿no? De la memoria, de esta memoria del colonialismo, ¿no? Para el caso de México, pues es que es casi, es una cosa, ¿cómo voy a ir a pintar el hemiciclo a Juárez, ¿no? Con todo lo que significa Juárez políticamente en este país, ¿no? Que es visto como, bueno, una figura casi santificada y en el presente gobierno aún más, ¿no? Entonces se convierte como en un acto transgresor. No solamente los movimientos feministas o incluso los movimientos de izquierda han hecho estos actos transgresores, ¿no? Por ejemplo, hablando del hemiciclo a Juárez, por ahí de 1945, la Unión Nacional Sinarquista, que era una organización que venía de los cristeros y de una derecha muy radical, se hicieron la puntada de ponerle una capucha ahí a Juárez en el hemiciclo, y bueno, pues obviamente a todo mundo se infartó y demás. Entonces, tenemos un poco había como bajado, ¿no? Este furor hasta las figuras sagradas, ¿no? Incluso había sanciones por parte de gobernación y el himno y no sé qué. Había bajado un poco, pero ahora parece que con este gobierno vuelve a resurgir, ¿no? Toda esta cuestión de lo patriótico, ¿no? Y de de estos héroes nacionales, ¿no? Que pues muy a la fuerza, entonces ahora ya se incluyó a las mujeres, ¿no? Entonces ya después de que las historiadoras y la gente ahí repeló, bueno, pues entonces ya se pusieron ahí unas mujeres, ¿no? Pero pareciera que vuelve a haber, ¿no? Como esa cuestión hacia lo monumental, esa cuestión hacia los héroes nacionales, ¿no? Que son casi santificados, ¿no? Entonces, pero es arte, ¿no? Esas cuestiones son, pues mucho vienen de estos movimientos de resistencia, ¿no? Y igual, ¿no? Como dice el comentario, ¿no? Mostrar que también pues ya son realidades que, pues bueno, sí están dentro de la historia, tienen su importancia en ese momento, pero también es una cuestión de decir, bueno, hay problemáticas más actuales que no se están solucionando. También comentan, no hay que dejar pasar el mapping que se hizo también en la fachada de Palacio Nacional en las manifestaciones de este año, que también fue una expresión artística. Sí, entonces sí se hizo el mapeo, ¿no? Entonces, y llevar, ¿no? Como todo ese registro, llevar la memoria, ¿no? Sería como toda esta memoria de los mismos colectivos, ¿no? Que sí se ha estado haciendo. También te comentan, se vive doblemente transgresor. Esto lo pusieron cuando mencionaste lo que importa más del patrimonio más que las muertas, ¿no? O sea, mencionan, consideran que son expresiones de una frustración desbordada ante desesperación frente a la impunidad e injusticia. Sí, y bueno, aquí lo importante pues sería como analizarlo, ¿no? Desde esta perspectiva, vuelvo de diferencia de género, ¿no? Entonces, pues sí, ninguna revolución o ningún cambio social pues ha sido pacífico, ¿no? En todos casos, hasta hay memes, pues, ¿no? De la puerta, ¿no? El patrimonio, ¿no? Bueno, pues cuando estás en un conflicto social, cuando estás en una guerra, cuando estás en una revolución, pues sí, obviamente
obviamente hay pérdida, ¿no? de este patrimonio, pero pues aquí se vive como doble transgresión, por lo que comenté al principio de que las mujeres siempre hemos estado pues vetadas, ¿no? de ese uso, ¿no? de la violencia, ¿no? Entonces todo el mundo te dice cómo protestar, todo el mundo te dice qué hacer, qué no hacer, y no todo el mundo, ¿no? los hombres, ¿no? Y también ciertas mujeres, ¿no? Que están como en pues como en este hilo, ¿no? O gente también que está realmente pues muy en este ámbito, ¿no? Del patrimonio, que da estas lecturas y pues que realmente pues le parecen actos vandálicos y totalmente criminales, ¿no? Entonces de ahí viene incluso esta criminalización, ¿no? Que se da hacia las mujeres. Entonces hay una criminalización en el ámbito social, cultural, e incluso porque pues si cualquiera raya pues un bien de la nación, pues también vas a tener vas a ir a dar a lugares no muy agradables y vas a tener una sanción legal, ¿no? Roberto Garcés dice, excelente exposición, arte incendiario. Pues sí. Es otra pregunta. Cuando dices lo de la policía, lo de la policía mujer, que era mamá de un niño, parece que no basta con ser mujer y ya. Siempre está eso de que es mamá, es hija, es amiga, es hermana, es esposa, etcétera. Yo creo que tiene que ver el comentario con esta cuestión como que siempre tenemos que ser pertenecientes a, ¿no? Exactamente, ¿no? Y que también se vincula con esta noción de patrimonio, ¿no? Que revisábamos ayer también en una de estas clases, ¿no? Entonces, patrimonio, ¿de dónde viene? De pater, ¿no? Del padre, ¿no? Entonces, toda esta línea patriarcal, y siempre nos estamos definiendo, ¿no? O sea, siempre a las mujeres se nos define, ¿no? Como la esposa de, la amiga de, siempre debe de haber un hombre, ¿no? Para estarnos definiendo. Y por eso cuando actuamos solas, pues parece totalmente escandaloso, ¿no? Incluso, pues por esta cuestión, entonces, de la que incendia, ¿no? Entonces no sabemos si es infiltrado, pero también como que nos angustia, ¿no? Decir, ¿cómo? Una feminista, ¿no? Actuando sola, ¿no? Pues, ¿qué le pasó, no? Y siempre estamos con ese terror, ¿no? Como con una serie de terror o de horror de que las mujeres actúen por sí mismas, ¿no? Y siempre y eso si lo vemos, pues también se ha dado no solamente en estos movimientos de las mujeres, sino en otros movimientos, ¿no? Entonces, comparándolo, por ejemplo, con el movimiento del 68, pues toda esa criminalización, ¿no? Que había hacia los jóvenes, ¿no? Obviamente también hacia las pintas, al patrimonio, hacia la burla, hacia la autoridad, pues pobrecitos granaderos, ¿no? Hemos sido, ¿no? Que ponían también en redes sociales, ¿no? Este análisis de redes sociales también me parece muy importante, ¿no? Entonces esta frase de Díaz Ordaz, ¿no? De hemos sido tolerantes hacia hasta el exceso, ¿no? Pero ya basta, ¿no? Entonces, también no olvidar, ¿no? Esa figura del Estado-nación patriarcal, ¿no? Entonces, que de ahí también se están moviendo, ¿no? Se están poniendo en juego muchos factores, ¿no? Y no olvidar, ¿no? Yo decía, o sea, ¿quién puede defender a la policía, no? ¿Quién puede defender a la policía mexicana, por el amor de Dios, no? Pero lo están tratando de llevar, ¿no? Como te digo, ese conflicto, ¿no? Ese conflicto como si fuera, por ahí puse en redes sociales, lo tratan de llevar así como si fuera un conflicto entre viejas, ¿no? Entonces, decía por ahí, creo que Marcela Lagarde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, si dos hombres en un trabajo o en una empresa se pelean, no, hombre, es que es una discusión y es un conflicto muy importante, ¿no? Si dos mujeres se pelean, andan de viejas chimiscoleras y chismosas, ¿no?
Entonces, lo tratan de bajar ese nivel para entonces quitarle todos esos tintes políticos, ¿no? Pero no olvidar que el Estado-nación tiene ese brazo operativo que es la policía y que tiene como muchísimas más ventajas que obviamente que estos colectivos feministas, ¿no? He ahí también la transgresión, ¿no? La transgresión de cómo te pones al tiro con el gobierno, ¿no? Cómo te pones al tiro con el Estado Nacional. Estas mujeres no se pudieron haber puesto al tiro, por eso por ahí empezaron a decir que eran incluso infiltradas extranjeras, ¿no? Que era también el mismo discurso que se tenía en el 68, ¿no? Que eran extranjeros y que venían a poner la ideología comunista y demás, ¿no? Entonces, aquí aparte, pues, tenemos muchos más bloques, ¿no? Tenemos muchos más bloques por esta cuestión de los infiltrados, de la gente que también se ha colgado, que eso también hay que decirlo, se ha colgado del movimiento feminista, pues para golpear al gobierno, y el gobierno también por ahí copta algunas para, ¿no? Entonces se vuelve ahí una cuestión muy interesante, ¿no? Una pléyade de actores sociales, pero en esta reflexión que estoy haciendo, pues no perder de vista, ¿no? Esta cuestión del arte y sobre todo del patrimonio, ¿no? Y bueno, pues también sería, ahorita pues se ha hecho muchos movimientos, estos monumentos, ¿no? Estas cuestiones como más, pues sí, de héroes nacionales y demás. También me llamó la atención que ya no lo puse en las diapositivas, lo que pasó ahí en la península de Yucatán, ¿no? Entonces también se hicieron pintas ahí en estatuas, ¿no? De gente que estuvo ahí en la conquista, ¿no? De la península y demás. Entonces, vamos viendo cómo se va esta triada, ¿no? De análisis que yo siempre pongo en la mesa. Cualquier fenómeno, pues, debe ser analizado desde la triada género, clase social, grupo étnico, ¿no? Entonces, el caso de Yucatán, pues, fue muy interesante porque estaban las cuestiones, obviamente, de clase social, de grupo étnico, y también la cuestión de género, ¿no? Entonces, también algo que me parece que ha cambiado, ¿no? Y es digno de reconocerse, que todavía hasta hace algunos años sí había como muchas manifestaciones, y todavía las hay, ¿no? Pero ya menos del Día de la Mujer, como son bellas, hay que honrarlas, porque ¿no? Como un 10 de mayo adelantado, ¿no? Pero ahora también pues las mujeres han tomado este tipo de acciones, ¿no? Sobre todo estas generaciones más jóvenes, y le han dado, ¿no? Como pues otro vuelco, ¿no? A esta fecha, ¿no? Y también vemos los discursos, ¿no? Entonces, con esas acciones, con esas pintas, con esa intromisión, con esas intervenciones al patrimonio, desestiman su movimiento, ¿no? Entonces, tratando siempre de desestimar, y no es que se desestime el movimiento que importa, o sea, lo que está importando es lo que hay detrás, ¿no? Que sobre todo es esta cuestión de la violencia contra las mujeres. Entonces, siempre las mujeres nos toca como estar ahí en pie de lucha y resistencia por derechos en realidad bien básicos, ¿no? A lo mejor lo vieron ayer con la doctora Ana. Entonces, la cuestión del voto, la cuestión del sufragio, de los derechos políticos, ¿no? Algo básico, algo que ya se había dado aquí en todo el mundo y que aquí estábamos muy atrasados. Y ahora lo que se está pidiendo es, oigan, pues ya no nos maten, ¿no? Gobierno, haz algo, ¿no? Porque no es ha sido y el anterior y todos, ¿no? Estado-nación protege a las mujeres, establece mecanismos más eficaces de justicia, ¿no? Entonces, pareciera que las mujeres siempre nos llevan hacia acciones muy, muy radicales para, pues para expresar nuestras necesidades, ¿no? Panambi Garcés dice, felicidades por la ponencia. Lizeth Rodríguez dice, felicidades por la ponencia, doctora Roxana, muy entendido el tema y cómo se vive. Carolina Alejandra dice, en Chile ahora está abierto el debate por el retiro de la estatua del general Baquedano, ubicada en Plaza Baquedano, lugar emblemático de la capital que ha tomado gran relevancia en estos últimos 2 años en las marchas y movimientos sociales, ya que todas las intervenciones se han considerado como vandalismo contra el patrimonio histórico del país.
Sí, pues se va viendo, ¿no? En diferentes espacios. Y no solamente, o sea, como ver también estas manifestaciones feministas como parte, ¿no? De un movimiento social, ¿no? Mucho más amplio desde el enfoque, pues, como dije, de la subalternidad. Pues no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Por lo pronto, ahorita nada más yo quiero hacer como un comentario, a ver si tienes algún comentario. Con esto que decíamos de que de repente es como tan impresionante ver que una mujer salga y entonces muestre violencia cuando se supone que las mujeres no somos violentas. Todos estos memes que han estado haciendo, sobre todo el día de hoy, de esta mujer que agarra la bomba de gas y que agarra la avienta, ¿no? Que realmente es como todo un fenómeno el decir, una mujer llegó y agarró una bomba de gas y la aventó. Que es como otra vez todo este concepto que tenemos como de mujeres, ¿no? O sea, de lo que no tenemos que hacer las mujeres. Exactamente, ¿no? Es el deber ser, ¿no? Entonces, este deber ser, femenino, ¿no? Que siempre se nos está, pues se nos educó, ¿no? Mucho hacia la cuestión de la sumisión, ¿no? Ahora sí que del aguante y el perdón, ¿no? Y siempre hay esa discusión, ¿no? Cuando yo era tallerista en el IN Mujeres, ¿no? Dando estos cursos de sensibilización de la perspectiva de género, pues muchas veces, sobre todo a los hombres, así, ¿no? Les empezabas a tocar el tema, sobre todo de la violencia y, ¿no? Se ponían violentos, ¿no? Casi, casi. Y pues yo siempre, porque me decían, es que las mujeres también son violentas, ¿no? Y siempre te sacaban el ejemplo del metro, ¿no? Del metro de la Ciudad de México. Es que tú súbete al vagón de las mujeres de la Ciudad de México y te agarran a codazos y te agarran. Y yo les decía, bueno, o sea, nadie está diciendo que las mujeres no podamos ser violentas, ¿no? Nos educaron a no ser violentas, ¿no? A los niños desde muy chicos, y de todas clases sociales y demás, los niños saben pelearse, ¿no? Los niños saben defenderse. A uno nunca le enseñan, por ejemplo, a usar las manos, los pies, ¿no? O sea, uno no tiene como esas cuestiones de defensa, ¿no? Es una cuestión como muy cultural. Y yo también les decía, les aseguro que si al día empezaran a aparecer cadáveres de hombres heterosexuales violados, torturados, masacrados, ¿no? En razón de 8 o 10 en todo el país, a manos de mujeres heterosexuales, pues ustedes ya hubieran hecho algo, ¿no? Es decir, la violencia contra las mujeres, ¿no? Tiene pues tintes muy específicos y tan los tiene pues que ya está tipificado, ¿no? Legalmente como el delito de feminicidio, ¿no? Las cuestiones, la violencia contra las mujeres pues sí tiene, ¿no? Estos tintes muy característicos, ¿no? Muy especiales, ¿no? Y obviamente pues a veces las mujeres, y eso está comprobado, ¿no? Por varios estudios, las mujeres cuando ya tienen como esa cuestión de violencia, pues pueden ser muy reactivas, ¿no? Alguna vez que estaba revisando, participaba ahí en revisar unas investigaciones sobre mujeres que estaban en estados de reclusión por diferentes delitos, ¿no? Algunas de ellas habían pues matado al marido, ¿no? Entonces ellas decían, ¿no? A través de las entrevistas, pues es que yo llegó un momento en que dije, o soy yo o es él, y decidí que era él, ¿no? Entonces, estamos ante escenarios muy agrestes, ¿no? Por ahí veía yo en redes sociales, es que cómo les encanta victimizarse. Pues bueno, y hasta si nos victimizamos, me cae que es válido, ¿no? Salsa a la calle como mujer de todas las edades y ya tienes un riesgo, ¿no? O sea, ser mujer en este país y en muchos otros, pues es un riesgo, ¿no? Es tener, ¿no? Esta situación como de vulnerabilidad, ¿no? Entonces creo que los reclamos pues son muy necesarios, ¿no? Pero entonces es muy triste que hasta el mismo hecho de reclamar, el mismo hecho
pues a lo mejor de expresar tus necesidades, pues ya seas mal vista, ¿no? Entonces ahí tenemos todas estas expresiones, ¿no? De feminazi, fake feminist, ¿no? Una serie de, pues de conceptos, ¿no? Entonces pareciera que si no cumples totalmente el rol, pues vas a ser catalogada. Hay una sanción social, ¿no? Siempre por no encajar, ¿no? Entonces, por protestar siempre vas a tener una sanción social, siempre vas a tener una sanción cultural, por no encajar en los estereotipos corporales también vas a tener una sanción. Entonces, pues vamos viendo, ¿no? Cómo ser mujeres, estar marcado, ¿no? Por este deber ser femenino. Ya me están diciendo, tienen razón, la mujer de la que estaba hablando es la reinota. La reinota. La nueva heroína. Sí, que hasta ya tiene su página en Twitter y ya de unos días para acá ha acumulado miles de seguidores, ¿no? Ahora, qué Entonces, y interesante. ella misma, esa es una cuestión que también se hacía mucho, ¿no? En los 70, que me parece muy interesante este personaje, porque ella misma se va como apropiando, ¿no? De todas esas cuestiones, incluso que la insultan y hasta de los memes, ¿no? Entonces, como también van apropiándose o podemos ir apropiando esa serie de significados, esa serie de estigmas y los vamos transformando, ¿no? Entonces, eso me parece muy, pues muy interesante. Beatriz Elena Lobo dice, me encanta el enfoque con el que la doctora Roxana Bravo está haciendo su análisis, una nueva forma de ver el arte. Sixian Olarte dice, muy interesantes reflexiones, felicidades. Gracias. Pues me parece que ahora sí son todos los comentarios que tenemos. Quiero agradecerte en nombre del Museo Federico Silva y en lo personal, el haberte dado este tiempo para estar compartiendo con nosotros. Muchísimas gracias. Muy interesante todo esto. Y ojalá tengamos oportunidad de seguir conversando de estos temas. Sí, claro que sí, me parece, como te decía, pues muy importante, ¿no? Todo en este contexto de los museos, ¿no? De la cultura, del patrimonio, ¿no? Cómo, pues cómo lo vamos tomando, ¿no? Cómo se va haciendo desde estas plataformas y ir discutiendo, ¿no? Estos temas entre arte, cultura, museografía, me parece que hay bastante tela de dónde cortar. Sí, sobre todo porque yo creo que la mayoría de los artistas, una forma que hacen de expresión, o sea, es una expresión al final, de alguna manera, una expresión social, ¿no? O sea, es lo que hace el artista, y entonces sería como muy interesante seguir tocándolos, pero ya desde este punto de vista como más social, político-social, en los que los artistas también están muy metidos. Sí, claro que sí. Pues Pues te bueno, agradezco yo mucho a ti. no, hombre, gracias. Y Gracias a gracias. todos por haber acompañado esta transmisión. Los invitamos mañana a la última conferencia desde las trincheras del arte, pero ahora esta vez va a ser por Instagram. Y ahora vamos a tener a tres jóvenes artistas, tres jóvenes artistas, escultoras potosinas, que el año pasado expusieron en el museo, en una exposición que se llama Musas y Creadoras. Y entonces, con esta cuestión de la pandemia, lo que decidimos hacer fue que ellas ahora llegaran y nos platicaran cuál es su cotidianidad como artistas, como mujeres, como escultoras, de cuando expusieron el año pasado a este. Y entonces los invitamos a que nos acompañen, por favor, mañana por Instagram, el Instagram del museo. Nos encuentran como Museo Federico Silva y ahí está. Pero antes de irnos, Rox, tenemos otra pregunta. A ver, dice Lisette Rodríguez, me llama la atención cómo estamos conectados 16 personas, pero en redes sociales son miles de personas agrediendo. No sé si ese es el comentario.
Sí, creo que es comentario, nada, No es no es pregunta. pregunta. Pero no entiendo si son las agresiones hacia nosotros o en realidad en general. Pues ya lo veremos en Facebook, ¿no? Sí, claro. No, yo creo que es en general, ¿no? O sea, como al final pocas personas estamos conectados en el tema, por Sí. decirlo así, pero como al final muchísima gente se dedica nada más a estar agrediendo sin intentar como conocer las cosas más a fondo. Sí, claro. Y bueno, también algo que te quería comentar y me parece muy bien, ¿no? De iniciativa del museo, es esta cuestión del Facebook Live, ¿no? Entonces, se puede seguir compartiendo y pues se puede seguir viendo, ¿no? Porque queda ya dentro de la plataforma, ¿no? Entonces, bueno, la de mañana, ¿no? Dices que va a ser por Instagram, pero todas las demás quedan en Facebook. Sí, sí, es por Instagram. La verdad es que en cuestiones técnicas no soy como muy ducha. Me parece que no sé si se pueda grabar y después de que se grabe se va a pasar si se puede, se pasa también a la plataforma de Facebook del museo. Ah, ok. Pero por lo pronto los esperamos mañana porque yo creo que ya el vivir la cotidianidad de unas artistas yo creo que también es algo muy interesante, ¿no? Sí, claro que sí. Ahí estaremos. Bueno, pues muchísimas gracias, Roxana. Gracias. Gracias a todos ahora sí y buenas noches. Hasta luego. Bye. Bye.